Dice la Biblia en Isaías 43:5, voz que clama, preparad en el desierto camino a Jehová, enderezad en la soledad calzada a nuestro Dios. Todo valle se alzará, y todo monte y collado se humillará, y lo torcido se enderezará, y lo áspero se allanará, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne a una verá que la boca de Jehová ha hablado. Este pasaje tiene un mensaje de consuelo y restauración para el pueblo de Israel, que en ese momento se encontraba en exilio y sufrimiento. Aquí se describe el proceso de preparación para la venida de Dios, lo que simboliza un cambio radical en la situación del pueblo. Voz que clama. La voz que clama es una llamada a preparar el camino para la venida de Dios. Se habla de un anuncio urgente y un llamado a la acción. Esta voz se entiende generalmente como la de un profeta o el precursor, y en el Nuevo Testamento se asocia con Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús. Preparad en el desierto camino a Jehová. El desierto simboliza un lugar de prueba, desolación y sufrimiento. Preparar el camino en el desierto implica transformar las dificultades y los obstáculos en un lugar accesible. Dice la Biblia en Isaías 43:5, voz que clama, preparad en el desierto camino a Jehová, enderezad en la soledad calzada a nuestro Dios. Todo valle se alzará, y todo monte y collado se humillará, y lo torcido se enderezará, y lo áspero se allanará, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne a una verá que la boca de Jehová ha hablado. Este pasaje tiene un mensaje de consuelo y restauración para el pueblo de Israel, que en ese momento se encontraba en exilio y sufrimiento. Aquí se describe el proceso de preparación para la venida de Dios, lo que simboliza un cambio radical en la situación del pueblo. Voz que clama. La voz que clama es una llamada a preparar el camino para la venida de Dios. Se habla de un anuncio urgente y un llamado a la acción. Esta voz se entiende generalmente como la de un profeta o el precursor, y en el Nuevo Testamento se asocia con Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús. Preparad en el desierto camino a Jehová. El desierto simboliza un lugar de prueba, desolación y sufrimiento. Preparar el camino en el desierto implica transformar las dificultades y los obstáculos en un lugar accesible. Dice la Biblia en Isaías 43:5, voz que clama, preparad en el desierto camino a Jehová, enderezad en la soledad calzada a nuestro Dios. Todo valle se alzará, y todo monte y collado se humillará, y lo torcido se enderezará, y lo áspero se allanará, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne a una verá que la boca de Jehová ha hablado. Este pasaje tiene un mensaje de consuelo y restauración para el pueblo de Israel, que en ese momento se encontraba en exilio y sufrimiento. Aquí se describe el proceso de preparación para la venida de Dios, lo que simboliza un cambio radical en la situación del pueblo. Voz que clama. La voz que clama es una llamada a preparar el camino para la venida de Dios. Se habla de un anuncio urgente y un llamado a la acción. Esta voz se entiende generalmente como la de un profeta o el precursor, y en el Nuevo Testamento se asocia con Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús. Preparad en el desierto camino a Jehová. El desierto simboliza un lugar de prueba, desolación y sufrimiento. Preparar el camino en el desierto implica transformar las dificultades y los obstáculos en un lugar accesible. Dice la Biblia en Isaías 43:5, voz que clama, preparad en el desierto camino a Jehová, enderezad en la soledad calzada a nuestro Dios. Todo valle se alzará, y todo monte y collado se humillará, y lo torcido se enderezará, y lo áspero se allanará, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne a una verá que la boca de Jehová ha hablado.
Este pasaje tiene un mensaje de consuelo y restauración para el pueblo de Israel, que en ese momento se encontraba en exilio y sufrimiento. Aquí se describe el proceso de preparación para la venida de Dios, lo que simboliza un cambio radical en la situación del pueblo. Voz que clama. La voz que clama es una llamada a preparar el camino para la venida de Dios. Se habla de un anuncio urgente y un llamado a la acción. Esta voz se entiende generalmente como la de un profeta o el precursor, y en el Nuevo Testamento se asocia con Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús. Preparad en el desierto camino a Jehová. El desierto simboliza un lugar de prueba, desolación y sufrimiento. Preparar el camino en el desierto implica transformar las dificultades y los obstáculos en un lugar accesible. Dice la Biblia en Isaías 43:5, voz que clama, preparad en el desierto camino a Jehová, enderezad en la soledad calzada a nuestro Dios. Todo valle se alzará, y todo monte y collado se humillará, y lo torcido se enderezará, y lo áspero se allanará, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne a una verá que la boca de Jehová ha hablado. Este pasaje tiene un mensaje de consuelo y restauración para el pueblo de Israel, que en ese momento se encontraba en exilio y sufrimiento. Aquí se describe el proceso de preparación para la venida de Dios, lo que simboliza un cambio radical en la situación del pueblo. Voz que clama. La voz que clama es una llamada a preparar el camino para la venida de Dios. Se habla de un anuncio urgente y un llamado a la acción. Esta voz se entiende generalmente como la de un profeta o el precursor, y en el Nuevo Testamento se asocia con Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús. Preparad en el desierto camino a Jehová. El desierto simboliza un lugar de prueba, desolación y sufrimiento. Preparar el camino en el desierto implica transformar las dificultades y los obstáculos en un lugar accesible. Dice la Biblia en Isaías 43:5, voz que clama, preparad en el desierto camino a Jehová, enderezad en la soledad calzada a nuestro Dios. Todo valle se alzará, y todo monte y collado se humillará, y lo torcido se enderezará, y lo áspero se allanará, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne a una verá que la boca de Jehová ha hablado. Este pasaje tiene un mensaje de consuelo y restauración para el pueblo de Israel, que en ese momento se encontraba en exilio y sufrimiento. Aquí se describe el proceso de preparación para la venida de Dios, lo que simboliza un cambio radical en la situación del pueblo. Voz que clama. La voz que clama es una llamada a preparar el camino para la venida de Dios. Se habla de un anuncio urgente y un llamado a la acción. Esta voz se entiende generalmente como la de un profeta o el precursor, y en el Nuevo Testamento se asocia con Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús. Preparad en el desierto camino a Jehová. El desierto simboliza un lugar de prueba, desolación y sufrimiento. Preparar el camino en el desierto implica transformar las dificultades y los obstáculos en un lugar accesible. Dice la Biblia en Isaías 43:5, voz que clama, preparad en el desierto camino a Jehová, enderezad en la soledad calzada a nuestro Dios. Todo valle se alzará, y todo monte y collado se humillará, y lo torcido se enderezará, y lo áspero se allanará, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne a una verá que la boca de Jehová ha hablado. Este pasaje tiene un mensaje de consuelo y restauración para el pueblo de Israel, que en ese momento se encontraba en exilio y sufrimiento. Aquí se describe el proceso de preparación para la venida de Dios, lo que simboliza un cambio radical en la situación del pueblo. Voz que clama.
La voz que clama es una llamada a preparar el camino para la venida de Dios. Se habla de un anuncio urgente y un llamado a la acción. Esta voz se entiende generalmente como la de un profeta o el precursor, y en el Nuevo Testamento se asocia con Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús. Preparad en el desierto camino a Jehová. El desierto simboliza un lugar de prueba, desolación y sufrimiento. Preparar el camino en el desierto implica transformar las dificultades y los obstáculos en un lugar accesible